Hola, doctor. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Hoy te quiero hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el niño y la niña. ¿De qué se trata? Fíjate que estos son fases opuestas de un patrón climático que no es nuevo. Eso creo que es muy importante entenderlo, pero se están yendo a los extremos y esto ha generado o genera un tema muy interesante. Fíjate que técnicamente se conocen como Enus, justamente el niño. ¿Y por qué se llama niño? Esto es interesante. Fíjate que la historia es muy interesante porque habla de que unos pescadores en Perú comenzaron a ver un patrón acerca de la escasez, pescaban menos en cierta temporada, muy pegada hacia diciembre, y entonces ese fenómeno lo llamaron el niño Jesús. De ahí viene y se quedó con el niño, y luego se vio la contraparte, es decir, una que genera una situación de sequía y otra que genera mucha agua por el calentamiento de ciertas masas. Pero fíjate que es interesante porque esto ha ocasionado o sigue ocasionando, conforme ha subido el extremo, la intensidad, pues muchos temas económicos. Sí, porque dirán las personas que te están escuchando y están viendo, bueno, y ese señor Roberto Aguilar, que bien sabemos, habla de negocios, empresas, economía, finanzas, que tiene que ver con el clima. ¿Le va a quitar el trabajo a Cami López? No. Fíjate que más bien yo, muy respetuoso de este trabajo, sino más bien estas implicaciones económicas. A ver. Porque finalmente, Héctor, estos climas extremos Sí. tienen efectos pues en todos los sentidos. Vemos, por ejemplo, huracanes de mayor intensidad que generan daños económicos que después justamente las aseguradoras tienen que pagar, y lo hemos visto recurrentemente en ciertos casos o en ciertas ubicaciones geográficas, y México desafortunadamente no está ajeno a esta situación. Pero por el otro lado vemos también climas extremos con alta sequía, lo que ocasiona pues una situación de manera inmediata por la sensibilidad en el campo. Esto se refleja en los niveles de producción y esto a su vez se refleja En los precios. Por eso el Banco de México, fíjate que también esa es otra, digamos, el Banco de México tiene que ver con el niño y la niña. Pues el Banco de México, que es el encargado de vigilar el comportamiento de la inflación en México, hace recurrentemente estudios para tratar de generar mapas o escenarios sobre las implicaciones que llega a tener. Mira, nosotros venimos de un tema importante, te acordarás, no hace mucho, vimos el precio del jitomate, por ejemplo, con niveles o crecimientos en el precio de hasta 40%. De acuerdo. Es más, de abril a abril se había incrementado cerca de 100% el precio del jitomate. Hoy ha venido disminuyendo, pero eso es solo, y esto ha venido disminuyendo y se ha reflejado en un nivel menor de la inflación. Estamos en 3.10, el último dato, que eso no lo veíamos desde 5 años atrás. Ese es el tema de la medición. Y esto en particular, te decía, lo utiliza mucho el Banco de México, lo utilizan mucho la Secretaría de Agricultura, muchos de estos organismos que están vigilando las tendencias, pero es impredecible. Ahí el tema todavía no se alcanza a tener un cuadro perfectamente definido. Ahora se están utilizando muchos temas de inteligencia artificial para tratar de anticipar, pero pues finalmente todavía no se logra, y hoy hay que estar muy pendientes, insisto, de estos dos fenómenos que son opuestos, ¿no? Y que finalmente generan un desbalance. No es un tema exclusivamente de México, el mundo. Del mundo, hay varios países, hay una lista de países incluso ya actualizada a los que podría tener un impacto real. Ahora, es relevante señalar, Robert, que las definiciones, los antecedentes y la información que se tiene en este momento, las previsiones señalan que estos fenómenos, particularmente en este año, serán incluso hasta catastróficos en algunas regiones, y esto va a derivar en lo que mencionaste al principio. Exactamente. El impacto en la producción y en los precios de diferentes productos. Fíjate que hay un dato que se dio a conocer justamente, que este fenómeno climático entre 2023 y 2024 le generó al mundo 3 trillones de dólares de pérdidas. Entonces, trillones al mundo. Y ahora en México se está estimando, o los últimos datos que tenemos, que también a través de la UNAM, una estimación de 27,000 millones de dólares. Y yo creo, mi estimado doctor, que lo que sí tenemos claro es que no se puede todavía predecir con exactitud, y luego hay que ver estas repercusiones que son directas e indirectas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque finalmente si hay una situación climatológica mucho más adversa,
los huracanes, como tú decías, que sean más recurrentes Sí. y mucho más potentes, pues sí generan esta situación. Pero nosotros lo que hemos contabilizado o lo que tenemos los números son de aquellas propiedades que están aseguradas. Claro. Lo que hemos visto es que hay muchas que no tienen el seguro y que totalmente pierden todo. Hemos visto en Acapulco, desafortunadamente, hubo muchos negocios familiares que se perdieron con algunos huracanes porque sencillamente no podido recuperar porque no tienen seguro. Y ahí es importante ver también y generar esta conciencia de que si vivimos en lugares que están más expuestos a estas situaciones climatológicas, deberíamos de estar vigilando y cuidando más el tema de nuestro seguro como una protección. Y luego por la parte del campo, Héctor, con esto nada más para finalizar, Sí. también se puede ir previendo con ciertos seguros o ciertos movimientos en los ciclos o buscar incluso otros cultivos, procurar que también estos se fortalezcan, se hagan mucho más resistentes a estas situaciones climatológicas. Pero el tema es que hemos visto que a pesar de todo esto que se pueda generar o tratar de anticipar, pues la madre naturaleza, las situaciones climáticas son bastante impredecibles y bueno, pues más vale estar preparados en ese sentido, porque esto ya vimos el tamaño de pérdidas económicas que genera para el mundo y en especial para México. Roberto Aguilar, qué bueno que trajiste este tema el día de hoy para entenderlo. Muchas gracias. Al contrario, Héctor, como siempre, un gusto. Tengas buen Muy buenos miércoles. días. Gracias.